que el acuo no valoró el conjunto de los elementos probatorios. Segundo, refiere que contrario a lo considerado por el juez de conocimiento, se encuentra soportado el conocimiento de las declarantes sobre la fecha de nacimiento del actor, al ser de sus familiares y conocer la realidad de los hechos. Por lo anterior, solicita revocar la sentencia de primera instancia y en consecuencia acceder a las pretensiones de la demanda. Actuaciones en segunda instancia. Una vez admitido el recurso de apelación, se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegaciones. Haciendo uso de esta oportunidad, el apelante, quien sustentó el recurso, y la procuradora judicial, quien manifestó que de los datos consignados en los documentos obrantes en el proceso se observa que hay disimilitud en todos ellos y resalta la duda si, habiendo tenido cédula de ciudadanía el demandante el 25 de febrero de 1977, es porque para entonces ya era mayor de edad, ya que contaba con 21 años, pues era la edad que la ley prevía para expedir tal documento, por lo que deduce que probablemente el ciudadano sí nació en el año 1954. Señala que se halla en contradicción en el estado civil que tenían sus padres cuando el demandante nació, puesto que si ellos se casaron en 1959, pudo ser hijo extramatrimonial. Igualmente encuentra dudas en cuanto a la edad que pudo tener la madre cuando lo dio a luz, pues si se tomó como cierto que cuando ella contrajo matrimonio tenía 18 años, quiere decir que si el demandante nació en 1956, ella tendría 15 años, y si el hecho ocurrió en 1954, estaría en la edad de 13 años, lo que contraria lo expuesto en el registro civil de nacimiento del demandante, en el que se consigna que su progenitora tenía 26 años. Que frente a las dudas y contradicciones existentes, considera que al quo le faltó dar aplicación a los deberes de la ley la encarga, pues debió desplegarse la actividad probatoria necesaria, como lo es el decreto de la prueba científica para determinar la edad cronológica, dado aplicación al principio constitucional del artículo 14 de la Carta Política, pues al ciudadano le asiste pleno derecho a que se le determine su verdadera edad, por lo que solicita que en garantía de sus derechos fundamentales se haga uso de las facultades probatorias oficiosas. Consideraciones de la sala. Reunidos como se encuentran los llamados presuntos procesales y ante la ausencia de nulidad que debe ser declarada de oficio o puesta en conocimiento de las partes, su saneamiento, la decisión será de fondo o mérito. El problema jurídico. El problema jurídico. Ocupa la sala en esta oportunidad determinar si acertó el juez de instancia al negar las pretensiones de la demanda o si por el contrario, al verificar que el demandado logró demostrar los hechos sobre los cuales fundó las mismas, era necesario proceder a ordenar la corrección del registro civil de nacimiento, por lo que procedería la revocatoria de la sentencia. Para entrar a resolver el caso nos ocupa, es necesario recordar que el legislador, a través del decreto 1260 de 1970, estatuyó lo relacionado con el registro civil de las personas y
en su artículo primero establece que el estado civil de una persona en su situación jurídica en la familia y en la sociedad que determina su capacidad de ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, siendo indivisibles, indisponible e imprescriptible, correspondiéndole a su asignación a la ley. Así tal como se ha expuesto jurisprudencialmente la situación jurídica dada por el estado civil, se determina su nacionalidad, el sexo, la edad, si es hijo legítimo, extramatrimonial o adoptivo, casado o soltero, hombre o mujer. Por consiguiente, dada la importancia de las calidades civiles de la persona, su constitución y prueba se realiza mediante la inscripción en el registro civil. En ese orden de ideas, la inscripción en el registro civil es un procedimiento que sirve para establecer, probar y publicar todo lo relacionado con el estado civil de las personas, desde su nacimiento hasta su muerte. Por lo cual, una vez autorizado, solamente podrá ser alterado en virtud de una decisión judicial en firme o por disposición de los interesados, tal como lo dispone el mencionado decreto 1260 de 1970, modificado por el decreto 999 de 1988, artículo 89. En relación con la alteración del registro civil mediante una decisión judicial, debe tenerse en cuenta que los artículos 96 y 97 del mencionado decreto 1260 de 1970 disponen: artículo 96. Las decisiones judiciales que ordenen la alteración o cancelación de un registro se inscribirán en los folios correspondientes y de ellas se tomarán las notas de referencia que sean del caso y se dará aviso a los funcionarios que tengan registros complementarios. Artículo 97. Toda corrección, alteración o cancelación de una inscripción en el registro del Estado civil deberá indicar la declaración, escritura o providencia en que se funda y llevará su fecha y la firma del o de los interesados del funcionario que lo autoriza. Para tales efectos, el artículo 649 del Estatuto Procesal Civil establece el procedimiento de jurisdicción voluntaria para solicitar la corrección, sustitución o adición de partidas de estado civil o del nombre o anotación del seudónimo en actas o folios del registro de aquel, según el decreto 1260 de 1970. Sentado lo anterior, tenemos a través del presente recurso, se pretende la revocatoria de la decisión contenida en la sentencia apelada al negar las pretensiones de la demanda, las que tienen como finalidad la corrección del registro civil de nacimiento del señor Isidro Velandia Meneses, respecto de la fecha de nacimiento, concretamente el año en el que tal hecho se produjo. Realiza la anterior precisión, corresponde ahora verificar si la parte actora logra demostrar los hechos sobre los cuales fundó su demanda concretamente, si demostró los que permitiría establecer la fecha real de su nacimiento para proceder a la corrección de su registro. Para tal efecto, es necesario acudir a los medios probatorios traídos al debate
de los cuales se advierte desde ya que no se logra establecer con certeza que la fecha de nacimiento del demandante, pues no obra en el plenario pruebas que permiten verificar sin lugar a dudas que la fecha de nacimiento real sea el 24 de mayo de 1954 y no el 26 de mayo de 1956, tal como aparece en el registro civil de nacimiento y de la partida de bautismo allegadas al expediente. Así, si se revisan las pruebas documentales allegadas, tenemos que éstas no ayudan a dilucidar la cuestión aquí debatida, pues en primer lugar se allegan el registro civil de nacimiento, en el que se consigna que su inscripción se realizó el 14 de junio de 1956, reportando como fecha de nacimiento el 24 de mayo de 1956. Igualmente se allega un certificado de bautismo creado con posterioridad al registro civil que se pretende corregir, esto es, el 8 de julio de 1956, reportando igualmente como fecha de nacimiento el 24 de mayo de 1956. Pero en ninguna parte del expediente aparece un documento expedido con anterioridad a los mencionados que permitan verificar el nacimiento del demandante efectivamente tuvo ocurrencia en el año 1954. Verificación que tampoco se puede efectuar con la cédula de ciudadanía del demandante, pues la corrección del registro no se puede ordenar con el fin de ajustarlo al contenido de la cédula, toda vez que es el registro civil de nacimiento el primer acto mediante el cual se identifica a la persona, siendo la cédula de ciudadanía la que tiene que estar conforme a lo inscrito en el registro civil, más aún teniendo en cuenta la presunción de autenticidad que ampara tal documento conforme al artículo 103 del decreto 1260 de 1970, por el que viable es concluir que la cédula de ciudadanía no sirve para desvirtuar el contenido del registro civil. Ahora bien, al examinar los testimonios recaudados, los testigos se limitaron concretamente a indicar la fecha de nacimiento, su edad y el motivo del inconveniente con el registro, pues las preguntas recayeron exclusivamente sobre tales aspectos, sin que los declarantes manifestaran además sobre las razones por las cuales conocen la fecha de nacimiento del señor. Aunado a lo anterior, dos de los testigos son su cuñada, Florinda Sequera, y su esposa Rosa del Carmen Sequera, quienes no tienen conocimiento directo respecto del nacimiento del demandante, como tampoco el otro testigo, quien dice ser su primo hermano Germán Bustacará González, pues es menor que el señor Belandia Meneses, por lo que tales declaraciones no pueden servir de base para que prosperen las pretensiones impetradas. En ese orden de ideas, debe decir esta sala que no le asiste razón al inconforme cuando manifiesta que el quo no valoró el conjunto de pruebas arrimadas, como lo son las documentales y testimoniales. Pues lo cierto que en vez de valorarlas estas, no se puede llegar a una conclusión diferente. El despacho desfavorable de las pretensiones, pues no logra demostrarse el presunto error cometido en el registro civil de nacimiento. Finalmente,
se dirá ante la solicitud realizada por la Procuradora Judicial en esta instancia que, si bien se extraña una actitud más proactiva del juez al momento de abordar el debate probatorio, no podía el despacho, con los elementos probatorios presentados, acceder a las pretensiones para garantizar los derechos del demandante, pues la presunta edad de éste, su condición de hijo extramatrimonial y la edad de su progenitora son supuestos que no pueden verificarse con las pruebas arrimadas ni aun siquiera con la prueba científica, pues ella no tendría la virtud de arrojar con exactitud la fecha precisa de su nacimiento. Por lo que efectivamente las pretensiones están llamadas al fracaso, sin que esto signifique vulneración al derecho a la personalidad jurídica. Y pues el demandante cuenta con un registro civil de nacimiento, y si bien pretendía que el mismo fuera corregido, no cumplió con la carga probatoria que le imponía el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil para acceder a tal solicitud. Así las cosas, no queda otra vía que confirmar la sentencia apelada. Costas. Como la parte demandante es apelante única y no hubo réplica, no se condenará en costas en esta instancia. Decisión. En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Decisión de la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: primero, confirmar la sentencia de fecha 11 de julio del año 2014, proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Duitama, dentro del proceso de jurisdicción voluntaria promovido por Isidro Velandia Meneses, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo, sin costas en esta instancia, por cuanto no se causaron. Tercero, devolver las diligencias al juzgado de origen. Notifíquese, devuélvase y cúmplase. Gloria Inés Linares Villalba, magistrada ponente. Eurípides Montoya Sepúlveda, magistrado. Luz Patricia Aristizábal Garavito, magistrada. Este sería el trabajo del tercer corte de la materia de Derecho Práctica Civil. Muchas gracias.